Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que es hijo de su padre y de su madre, pero al que no le importaría ser hijo de Nyarlathotep. Y precisamente para hablar de la campaña con directores de Hijos de Nyarlathotep, tenemos esta noche a Pedro J. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? A Tony. Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y tenemos un maravilloso invitado, que es José Lomo. Hola, qué bien, Muy qué bien buenas. volver por aquí. Sí, te echábamos de menos, te echábamos de menos. Que además, como el programa de la semana pasada fue con jugadores y con jugadores de, o sea, todos somos de la misma mesa de juego, la idea del programa de hoy es hablar con estos tres directores y además José, además de dirigirla, pues también es coautor de la campaña. Y pues ver un poco las diferencias entre las mesas, hablar un poco de, sobre todo, consejos de dirección o cómo han llevado cada uno dirigir esta campaña. Así que sí, Pedro. Que en el fondo es que me apetece contar la mini batallita, que es que este formato que hemos hecho de contar y luego hablar y spoilers y no sé qué, se concibió en el podcast para esta campaña, aunque lo hayamos hecho primero con la frecuencia Bauman y con Las Tierras del Sueño, que es un poco que nos hemos marcado una saga de los mitos de Turbo, así, porque sí. Porque nos ha dado la gana. Venga, lo siguiente que será. Pues yo diría el resurgir del dragón, por variar. Vale, perfecto. Muy bien, pues no sé, ¿por dónde queréis empezar? Bueno, definimos cosas, es verdad. ¿No? Siempre, cuando yo presento, sabes que siempre se me olvida, porque como soy yo la que define, pues digo, pues tira para adelante. Vale, pues como la semana pasada definimos a Nyarlathotep de aquella manera, esta semana toca definir qué es un hijo, Pedro. La primera acepción de la RAE me ha sorprendido un poco porque dice persona o animal respecto de sus padres, que tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Pero luego en la segunda acepción dice persona respecto del país, provincia o pueblo del que es natural. Aquí podremos añadir o primigenio, exacto, el que es natural. O sea, un animal se considera hijo también, yo he dicho cría, ¿no? Pero sí, yo también, pero la RAE disagree con nosotros. La RAE le importa la biología una mierda. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está haciendo un uso ultra biológico, si esta palabra existe, del vástago, ¿no? De hecho, cuando buscas la definición de algún bicho en la RAE, entonces te encuentras la definición esta de coleóptero, tritérido, que nunca no es capaz de repetirlo nunca jamás en la vida. Lo siento, Tony. No. Tony, los ultrabiológicos son esos que dicen no son razas, son efectivamente, ¿no? Efectivamente, son filogenias. Madre mía. Bueno, a ver, retomemos. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, por el principio, claramente. Por el principio. Pues al principio estaba la Pangea, vale, no. Tiene un sentido, tiene una línea, has tirado un poco spoiler por ahí. Sí, me callo. Bueno, habíamos comentado eso, Cultos Innombrables se publicó en 2000, al final no me ha quedado claro, ¿en 2014? 2014, finales de 2014. Diría que por octubre, noviembre. Uh-huh. Bueno, aquí vemos un fan de Cultos Innombrables. Bueno, todos somos un poco fans. Fan y autor de Cultos Innombrables. Aquí los tres que estamos de invitados hemos publicado alguna cosita. La mía online, pero ellos en sendos libros. Sí. Ay. Espera, lo de José me lo sé y lo de Tony. Yo tengo dos aventuras. Una es gratuita, que está publicada en la página web de Los Horror, que se puede descargar. Y la otra está dentro de Postnomicon. Amigo, mira, yo qué bien rodeada estoy yo esta noche. ¿Te has fijado? Vale, pues y la campaña de Hijos de Nyarlathotep, que se publicó con el afán y yo creo que con el acierto de ser como la gran campaña de Cultos Innombrables, se publicó en 2019. Uh-huh. Un añito antes de que pasasen cosas en el mundo. Sí. Bueno, que el mundo casi se va a la mierda, pues se fue a la mierda y luego volvió. Vale, muy bien. Pues no sé muy bien. ¿Por dónde queréis empezar? Pues yo diría que si es una cosa de directores, igual podemos empezar comentando un poco cómo era nuestro grupo de juego, ¿no? Porque en la aventura no tiene personajes pergeneados, sino tú te tienes que hacer tu culto y tus movidas.
Entonces, si vamos por orden cronológico, yo creo que es primero José, luego Tony y luego yo. Que nosotros lo hemos jugado hace nada. Vale. Sí, bueno, pues retomando lo que dices, si era la primera gran campaña para cultos, pues debía permitir ir a la esencia de cultos, que es crear tu culto y hacer que las historias que jueguen pues se contaminen de la mejor manera posible de sus historias, ¿no? Y bueno, de hecho ahora estoy recordando según hablo porque ya os lo he dicho fuera de micro, pero os lo recuerdo que ya hace años de esto, tanto de la prueba que hice previa como de la escritura, la coescritura, pues recuerdo que era uno de los objetivos. O sea, que la campaña fuera abierta a que cualquier grupo de juego con su culto la pudiera jugar, etcétera. Aunque luego, como habéis comprobado los que la habéis jugado, pues la campaña exige muchísimo y yo creo que el culto que pasa por hijos no queda... o sea, sufre las consecuencias para siempre, ¿no? el mundo en sí puede sufrirla. Tengo una pregunta, José, antes de que sigas. ¿Dirigiste en algún momento la creación del culto? Porque yo entiendo que Cultos Innombrables uno en realidad puede ser, yo qué sé, un grupo de barrenderos al que le gusta mucho Lovecraft. O sea, es decir, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, puede ser cualquier agrupación de personas que puedan o no tener cosas en común. Pero entiendo que hacerte unos abogados, por ejemplo, cultistas, pues a lo mejor luego para encajar las cosas de la campaña es como más, o en mi cabeza por lo menos es más complicado, ¿no? Claro. O sea, un poco de trampa siempre hay. Si te lees la campaña y más, si tenía que coescribirla, pues ya me lo puse como un poco de cara, ¿no? Como ya se ha hablado en el programa y los que lo hayan escuchado, pues sabréis que tiene mucha importancia el hecho de ciertos objetos que los personajes deben estar interesados o van a estar muy ligados a ellos. Entonces, nosotros ya creamos un grupo que de por sí estaba bastante obsesionado con recopilar objetos arcanos. O sea, era uno de las principales misiones del culto. Y yo solo les pedí eso, que eso fuera el eje central del culto, pero por lo demás les di libertad, bueno, les di unas cuantas ideas y acabamos creando entre todos un culto, yo creo que bastante peculiar, de descendientes de militares que habían sobrevivido casi milagrosamente a la bomba de Nagasaki. Hostia. Y que curiosamente lo habían hecho gracias a al primer objeto que el culto había encontrado y que les había protegido de lo peor de la explosión. Y a partir de ahí pues tuvieron como una especie de revelación y fue el primero de muchos objetos que se dedicaron a conectar con todo el universo de los mitos. Entonces, luego nos venía súper bien que se interesaran a la mínima de cambio por lo que les iba a proponer una tal señora vestida de rojo al principio de Hijos de Neandertal. Y no compartían profesión. O sea, eran militares. Todos eran militares. Lo que pasa, digamos que tenían una especie de rancho donde... Es que la frase que hay en el libro de pues si tu grupo tiene un lanzagranadas va inspirada por tu grupo. Bueno, eran más de katanas y tal, por el rollo. Había una especie de disciplina ahí también muy, muy japonesa. Pero sí, puede que haya algo de ideas militares ahí contaminadas por mi grupo. Eso fue más idea suya que mía, debo decir, si no recuerdo mal. A mí me parece que es algo a destacar, que la aventura tiene muchos, si tu grupo es así, si tu grupo es asá, que ayuda mucho al director en eso, ¿eh? Y por eso me acordaba de lo de lanzagranadas o lanzamisiles o algo así. Sí. Sí. Bueno, siempre he sufrido bastante por eso. Creo que cuando se escribe una aventura también tiene que pasar a vosotros dos, que se tiene muy en la cabeza, ¿no? Que no estás escribiendo un guión normal, sino que tiene que ser permutable y preparado para muchos tipos de juegos. Y Cultos Innombrables riza el rizo con esto, además, porque son gente bastante particular. Para mí ese es el desafío, ¿no? Que lo ha mencionado antes Steph. Si un grupo son de abogados, el tuyo es de militares, vamos a ver cuál es el de Tony o el mío, el que la aventura sea igual de interesante para todos, ¿no? Porque en D&D, pues vale, puede haber mago o no haber mago, pero más o menos va todos al mismo lado.
Exacto, ¿no? Es más encajable, pero aquí cada uno es de su padre y de su madre y tiene que ser como una puerta de entrada como lo suficientemente abierta para que quepan todos, ¿no? Todos estos raros cultistas. Y bueno, por añadir ahí una anécdota, creo, si no recuerdo mal, el culto se llamaba Los Hijos de la Grieta. Porque en realidad lo que pasó allí, ellos encontraron ese objeto, recordaba una especie de grieta, una roca que tenía una hendidura en la mitad que recordaba una grieta o una vagina y ya se quedaron con ese nombre y a partir de ahí pues empezaron a crear el culto. ¿Vosotros qué? ¿Cómo os lo montasteis? Tony, cuenta. Bueno, yo he de decir que le metí bastante más caña, o sea, le metí mucha caña al tema de la creación del culto respecto a otras partidas que he hecho con cultos innombrables, porque como era una campaña larga, sí que esa sesión 0 y previas sesiones a la hora de la creación del culto hice mucho hincapié en que fuera consistente y con solidez. No por nada, sino por justo lo que decíais, porque no es un momento, ni una campaña, ni un trigger los que tienen inicio como para que sean más circunstanciales las cosas que ocurren. Entonces, en mi grupo al final decidió que era parte de un culto muy grande perteneciente a lo que una proto-ONG, que obviamente no era una ONG, eso también muy clásico, que si no recuerdo mal, no sé qué de Hermes, ¿no? Por aquello de la medicina, estaba muy enfocada a la investigación médica, pero desde un punto de vista elitista. La ONG, es decir, tenía ese punto, sí, actuaciones en campo y tal, pero en esencia la cuna es un poco los Illuminatis de la medicina. Con lo cual todos estaban un poco relacionados o con ámbitos médicos o con ámbitos de dinero importante para poder ser mecenas de esta institución. Eso les permitía, sobre todo, primero, ser un poco estrafalarios en sus rutinas de vida para poder desaparecer un tiempo, cosas por el estilo, y aparte pues tener facilidades para hacer grandes movimientos para ser más realista en ese sentido. Y este culto de Hermes, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, al final ellos tenían una cosa muy interesante, y es que no tenían muy claro a quién servían, ¿no? Si es que servían a alguien. Porque sí, Hermes y todo lo que tú quieras, pero ellos no creían en un Hermes como una deidad, como la deidad griega, ni muchísimo menos ni que una deidad como tal, sino que sabían y entendían que ellos eran parte de una célula de algo más grande, que no tenían muy claro hasta dónde estaba enfocado. Y la gracia es que esa sesión 0 que hice con ellos era un poco la caída en desgracia de esta célula. Ellos la cagan estrepitosamente porque son unos burros y también les quería asentar un poco las bases de cómo va cultos, cómo va futuro, y cómo vuestras acciones tienen consecuencias que pueden ser muy desastrosas para vosotros a largo plazo. Y esto es lo que ocurre en su primera sesión 0, donde como célula son desactivados. Y la campaña de hijos comienza con activándolos a ellos por un favor. Bueno, vamos, ya ha pasado un tiempo y hay que activar vuestra célula por X cosas, porque hay que hablar con esta señora de rojo y creemos que sois los mejores indicados. Vale, muy bien. ¿Y Pedro? Aunque, mira, lo que vas a contar ya me lo sé. A mí de lo que estáis diciendo me sugiere preguntas para la parte con spoilers. Para que veáis lo distinto que son los grupos, el grupo al que yo dirigía el culto, creado con los jugadores en una sesión 0, ellos decidieron que iban a ser arqueólogos de la universidad, o sea, profesores de arqueología y su entorno, estudiantes de doctorado y demás. Iban a ser un grupo muy pequeño, ellos y digamos otros 2-3 posibles PNJs que sirvieran de reemplazo si llegaba, porque el grupo empezó siendo 3 personas, como ya sabrán los oyentes. Y entonces se hacían llamar la Logia del Escarabajo Escarlata, porque descubrieron unas movidas raras en una expedición en Egipto, pero además incorporaron una segunda capa, que la verdad es que no sé si os sugirieron ellos o yo en algún momento, pero que le aprovechamos muy bien, que era que el culto se había creado aprovechando un vacío, porque ya en esa universidad existía un culto presidido por una señora que había muerto de una enfermedad muy rara y ellos habían llenado las plazas, ¿no? Ya sabes que la universidad pública muchas veces se ganan plazas porque se muere la gente y se jubila. Pues era un poco así. Entonces ellos estaban un poco como que habían impostado al culto y eran el nuevo culto, pero no sabían realmente nada del pasado. Entonces el gancho en este caso es que les llama a alguien preguntando por ¿sois vosotros la Logia del Escarabajo de la profesora no sé quién? Sí, somos. Venga. Y entonces se meten sin saber dónde se meten. Y entonces viene la señora del vestido rojo. Exacto. Así que... ¿Sí, José? Tengo curiosidad bueno, lo de Pedro lo tengo un poco más claro porque me ha ido poniendo al corriente de la crónica muy amablemente mientras la jugabais, pero
estaban vinculados a lo que se podría considerar el universo Lovecraftiano en cuanto a nombres y en cuanto a tomos y tal, porque en mi caso, por ejemplo, no, partieron de una interpretación que hacía esta gente que no salían nada del panteón, digamos, Lovecraftiano, ¿no? Aunque de fondo estaba, pero ellos prefirieron interpretarlo de una manera como más inocente, ¿no? Para que luego ya cuando entraron en el rollo de Nyarlathotep también se encontraran un poco de cero con la cosmología clásica, ¿no? Uh-huh. En vuestro caso, ¿cómo fue? Uh-huh. Claro, aquí yo, por ejemplo, tuve un poco un poco la disonancia de cómo voy a hacer que esta gente, cuando se crea su ficha, tenga, por una cuestión técnica del propio juego, tenga habilidades sobrenaturales que muchas veces van ligadas a entidades, la mirada Azathoth o cosas por el estilo, pero a la vez que realmente, pues, todo siempre interesa un poco que en este tipo de ambientaciones como que se vaya descubriendo un poco el pastel conforme van jugando, ¿no? Justo por lo que estás diciendo. Entonces ahí me daba un poco de problemática al principio y entonces lo que decidí es que ellos no eran conocedores y todo era como trasuntos, ¿vale? Ellos eran como conscientes de que hay como lo que he dicho antes, de que sabían que ellos tienen su culto, por así decirlo, tienen una entidad a la cual van a estar o entidades que están ligados o algo por el estilo, pero tienen muy claro quién es. Si se llama Hermes, porque se llama Hermes, pero en el fondo da lo mismo. Luego os contaré un poco a nivel anecdótico el giro de este culto con ellos que lo propició la propia partida y ellos mismos, que es lo que decíais, cómo evolucionaba, ¿no? Entonces, digamos que yo les fui desgranando un poco el tema de los tomos y tal, y trabajé mucho con el trasunto. Con esto lo habéis oído como otra cosa, pero realmente me lo invento, Lo habéis oído como el tomo lo que sea, pero además su nombre original es el de Vermis Mystery. Lo que pasa es que hasta ahora pues habéis tenido ahí un trampantojo por delante que nos hacía ver este nombre real. Y eso lo fui trabajando sobre todo al principio. Yo en mi caso, la verdad es que el culto era tan reciente, habéis empezado a estudiar, por ejemplo, el personaje más académico tenía su aspecto de ocultismo era estudiando la biblioteca de la logia, que era lo que hemos heredado de esa otra profesora, que entonces no tenía muy claro el entramado, y esto me venía muy bien porque no todos los jugadores conocían muy bien el mundo de Lovecraft. Pero en mi cabeza sí que esto de que el escarabajo fuera escarlata ya lo vinculaba con cierto avatar de Nyarlathotep, y claro, Egipto es muy popular también, a los que conocen el faraón negro, y entonces por ahí me parecía que iba a encajar muy bien. Fue bastante divertido cuando luego los jugadores pues vieron que efectivamente habían hecho un culto que desde el punto de vista de la ambientación les podía encajar muy bien en la campaña, sin que ellos mismos lo supieran. Yo creo, además, esto igual era una cosa que estaba de fondo, Yo os tengo que decir y os tengo que confesar, no me importa volverlo a decir, yo ni maldita la idea de cultos innombrables. De hecho, si me hubieran dicho hace un año, vas a jugarte esta campaña, iba a decir, jajaja, o sea, yo me río. De hecho, las 3 campañas que estoy jugando hace un año, pues no me hubiera puesto a jugar ninguna de las 3, y aquí estamos. Entonces, yo creo que estaba un poco de fondo, por lo menos para los otros 2 jugadores con los que empecé a jugar, estaban las máscaras de Nyarlathotep. Porque, bueno, en fin, o sea, pues supongo, ¿no? Y la cosa de viajar. Entonces, queríamos crear un culto que pudiera viajar porque sí. Entonces, pues bueno, pues sois 3 profesores de universidad, además somos egiptólogos, pues hay que viajar a Egipto y a otros sitios, porque yo qué sé, en el museo de no sé dónde ha aparecido no sé qué, pues igual nos tenemos que ir a Japón. Entonces fue un poco la excusa de poder marcharnos. Y luego además todos sabemos que los profesores de universidad no trabajan mucho. En relación con eso, yo creo que un primer consejo para los directores de juego que planeen llevar a cabo esta campaña puede ser que la gente se cree su culto, y yo diría que lo cree con la libertad que ellos quieran, porque la aventura me parece que en eso está muy bien trabajada, que lo especifiquen como quieran, que luego tú vas a poder hilvanar y podemos hablar en la parte con spoilers sobre eso si queréis, pero a la vez igual fijar algunas expectativas, como lo que ha dicho Steph está bien, ¿no? Esta idea de igual tenéis que viajar, así que un culto que vaya muy ligado a un sitio y que no salga de la oficina del culto, no sé qué, pues igual es difícil, pero por ejemplo los abogados, en lugar de ser un bufete de Denver, pues puede ser un bufete internacional que manda a sus abogados por distintas sedes, de estos que son súper ricos y tal. De hecho, hace poco vi unos vídeos de una gente que la había jugado en YouTube y les pasaba justo lo que acaba de decir Steph, de que ellos, como habían jugado las máscaras de Nyarlathotep, que es una aventura además de chulo de viajar por el mundo, se habían hecho unas expectativas que igual en esta campaña no se cumplen del todo, ¿no? Según lo que tú te imagines.
Sí. Y además yo creo que has dejado caer otro consejo, que es dejar, o sea, creo que es muy interesante que esté muy definida la motivación y que haya suficiente riqueza para que luego podamos alimentar lo que luego podemos hablar sobre sueños, flashbacks, cosas, pero también hay que dejar margen para poder construir cosas que nos convengan. Y además yo creo que eso lo hace muy bien la campaña, y las campañas que están bien hechas se nota, o sea, porque yo estoy invirtiendo un tiempo en crear mi culto, en crear mi personaje, en hacerlo mío. Entonces, quiero que esta campaña, ya que me va a requerir mucho tiempo, porque ya nos dijo Pedro, bueno, esto con la calma, nosotros lo vamos jugando y ya si eso vamos viendo cuántas sesiones y tal. Por cierto, os voy a preguntar cuántas sesiones os llevo a cada uno, ¿vale? Entonces, quieres que sea, o sea, quieres abrazarlo, o sea, quieres hacerlo tuyo. Y si haces una cosa con la que no estás de acuerdo desde el principio, no el jugarlo no va a ser igual. O sea, la sensación ni nada. O sea, ni el sentimiento que le vas a poner. Y de hecho, pues ni pones cara de asco, ni pones cara de susto, ni le dices, Pedro, por favor, no me expliques qué hace esa niña. Y ya. Ahí lo voy a dejar, pero luego ya... De hecho, pues intenta que el culto pueda tener excusa para que haya miembros nuevos, si te unen nuevos jugadores, o si algún personaje fallece, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que asesorar en ese sentido ayuda, ¿no? A los jugadores. Yo creo que nos lo dijiste en la sesión 0 de, bueno, pero tener un backup de PNJs por si acaso, y yo dije, a tomar por saco la bicicleta, vamos a morir. Bueno, diría que es, así sin entrar en spoilers, creo que uno de los principales problemas que tiene la campaña justo es ese. O sea, si tiene un talón de Aquiles, para mi gusto es la eventual muerte de un personaje y su aparición de nuevo. O sea, se resuelve y la campaña tiene párrafos donde te explica cómo solventar esto, pero quizás si tiene un talón de Aquiles puede ser esa cuestión. Yo de todas maneras, bueno, Pedro es que tuvo no sé si es de la campaña, entonces eso también lo tengo que preguntar. El cómo se resuelve si uno fallece, que el culto siga adelante. Pero luego con spoilers, ¿vale? Lo contempla, sí, eso en la parte y sabe que está contemplado. Vale. Yo en esta parte... Sí, pero el cómo... El cómo no sé si es tuyo o es de la campaña. Ah, pues eso lo hablamos. Porque esa es otra, lo de meter morcillas, en fin. Bueno, de hecho, hacia ahí quería, antes de que lleguemos a la parte con spoilers, pensando en esos directores que igual todavía no han decidido leérsela o no, o que están ahí, o gente que es cotilla sin más. Otro consejo que daría, y que se ha aplicado a otras campañas publicadas, es molan mucho las ilustraciones del juego, pero igual úsalas luego, o sea, no se las enseñas al principio. ¿Por qué? Porque un colega mío hace muchos años, un saludo Manu de Odisea, si está escuchando, dijo en una partida, hay dibujo, vamos bien. Entonces, si tú estás metiendo tus propias morcillas y en el culto te has inventado unos PNJs que aparecen y no sé qué, pero no tienen dibujo en la campaña, los jugadores van a saber que es una cosa que has metido tú. Y entonces igual le dan menos interés. Entonces yo les describía yo miraba el dibujo y se lo descubría a los jugadores. O también puedes usar actores y darle actores en plan de este PNJ que sale aquí dibujado lo interpretaría no sé quién. Y así ellos no tendrán pistas de metajuego, ¿no? Ni la tentación de usarlo. De hecho, solo nos enseñabas bichos. Sí, los bichos. Que, bueno, os habéis pegado con este. Es que anda que no ahorra. Enseñar una ilustración de un bicho anda que no ahorra descripción, sí. Sobre todo en algo Lovecraftiano, ¿no? Sí. Entonces, José, ¿cuántas sesiones os llevó? Esto va a ser interesante. No recuerdo exactamente, pero creo que fueron 23 o 24. Bastante más que las vuestras. Bueno, depende. Bueno, eso. ¿La de Tony? Yo no me acuerdo muy bien, pero diría que está sobre las 22 sesiones. Anda, mira. Yo recordaba que porque también me había acotado en esa cifra. Creo que entre 16 y 20 recordaba yo que me había dicho. Es que no me acuerdo muy bien, pero estará por ahí, porque también teniendo en cuenta la sesión 0, con esta partida la voy a meter dentro, aunque realmente no es puramente hijos. Es verdad que, como siempre, metemos alguna sesión de descanso entre medias, que es esta gente haciendo sus cosas mundanas de pasamos un día en un motel. Capítulo de la playa. Exacto. Es que me he escuchado hace varios programas de campañas largas y de hecho tengo algunas notas para luego comentarlas con vosotros. Vale. Exacto, el capítulo de la playa. Sí. Efectivamente, el capítulo de la playa del anime. Exacto, el nivel Lovecraftiano pues siempre tiene que ser el capítulo de la playa un poco chungo. Y además la campaña deja escenarios a que esas cosas ocurran muy guays.
ya sin entrar mucho en spoilers, hay una movida ahí con un árbol loco, bueno, el momento de, bueno, ya lo hablaremos luego, pero que te da mucha pie a que esa cosa que te va persiguiendo de vez en cuando, porque sí, pues te dé para una sesión que solo sea para eso, ¿no? Y eso está muy guay. Entonces, pues digo que creo que se me alargó un poco más por eso. Y Pedro, ¿nosotros cuántos hemos jugado? La nuestra tiene trampa. O sea, mirando el archivo que tengo con José, serían 16 sesiones, pero tiene trampa porque dos sesiones realmente fueron jugar un spin-off, que fue jugar la lista de cultos penacóticos. Pero es que algunas sesiones nuestras fueron dobles y no están contabilizadas como tal, porque algo que ha sido reencontrarme con mi infancia fue estar jugando y decir, oye, ¿y si vamos a por la cena y seguimos jugando y jugamos otras 4 horas más o 5 horas más? Así un poco del tirón hasta que nos cansemos, y eso ocurrió varias veces hasta el punto que en las últimas sesiones era casi como costumbre, no hablada, con la mesa de si nadie se tiene que ir, seguimos. O sea, media parte, claro, ¿no? Entonces yo creo que podríamos considerar que hemos tenido unas 20 sesiones de juego, realmente. Pero ¿cuántas horas por sesión, más o menos, pues de media? 4 o 5. Mínimo 4 o 5, sí. Mínimo 4, máximo 8. Nosotros echamos 6 horas rápido, por sesión. Rápidamente. Yo en mi cabeza una sesión de rol son 4 horas. Yo siempre las conceptualizo más o menos así. Sí, entonces las dobles 8. De todas maneras, se supone que empezábamos a jugar los domingos por la mañana porque jugábamos en presencial en Zaragoza y yo luego me tenía que volver para Bilbao. Pero claro, dijimos, pero a veces te apetece jugar más y claro, Steph se tiene que marchar porque se tiene que ir a su casa porque al día siguiente tiene que trabajar. Entonces, ¿y si jugamos los sábados? Porque si nos apetece podemos alargarlo, y efectivamente así fue. Porque nos ha gustado mucho. Sí, bueno, de hecho estamos haciendo aquí 2 programas. Es un poco... antes de entrar en la parte de spoilers, porque por ahora yo creo que enseguida vamos a entrar, ¿sí? A mí me gustaría dar otro consejo para los directores, que es: léete la campaña entera y luego imprímete las ayudas de juego que están descargadas en la web, porque las vas a usar, entonces las puedes imprimir todas y así no tienes luego que acordarte, no he impreso esta y tal. Y sobre todo, y esto me parece que es mérito de los autores, al final hay un índice temático de todo, hay un índice de personajes no jugadores, hay un índice de los bichos que salen, que son 3 paginitas que te las imprimes el primer día y te acompañan toda la campaña, diciéndote en qué página hay cada cosa. Y a mí eso es lo que me muestra que te la habías jugado, José. Que la habías jugado lo que yo siempre quiero encontrarme en una campaña. Esto me ha flipado, pero es sumamente complejo, necesito orden, ¿no? Y por eso al principio está el esquema muy general de todo y muy gráfico, y al final está esta especie de glosario. Creo que ayuda un poco, la verdad. Ayuda mucho, sobre todo al principio, hasta que ya tienes interiorizado el mecanismo, es súper útil, sí. ¿Vosotros daríais algún otro consejo así antes de entrar en spoilers? Yo creo que hay que hacer una lectura muy profunda de la campaña, sobre todo, aparte de la parte que he comentado, el cronograma que plantea, no es un cronograma, realmente es una cronología, mejor dicho. La cronología que plantea es muy buena de estudiar, o sea, hay que estudiarla. La campaña tiene algunos puntos donde tú mismo como el máster, si no te lo lees claro, no vas a entender a dónde van los tiros, ¿no? Obviamente dónde estás, pero para que quede claro, a mí eso me pasó, o sea, que entendí que había que leerla muy bien en profundidad para atar los cabos luego a futuros. Y sobre todo, creo que para no cagarla con información que puedes, que además esto es algo que la campaña te dice léeme, porque hay cosas que si la dices en el momento que no toca, pues vas a fastidiar la experiencia de juego. Y eso es vital, ¿eh? No lo toméis como un consejo, tomadlo como una directriz. Sí. Yo daría otro consejo. No, o sea, no la he dirigido, pero le he jugado. Y viene muy bien una cosa que nosotros hacíamos. Yo siempre cuando empezábamos una sesión, ¿qué día estamos? Sí, es vital aquí, ¿eh? Sí, es... Ay, José, qué cámara más moderna tienes. Le ha salido un ok, es muy... Y la cámara se mueve, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta. Sí. Hay unos tentáculos que... ¿Para cuándo ya video podcast, por favor? Claro, yo creo que José está grabando con un operador de cámara. O sea, tiene un duende diminuto detrás, con voz de pito. Pues eso, tanto para directores, o sea, que sepáis que vuestros jugadores os pueden preguntar, por favor, decirle fecha, día, mes, año, por favor, y es muy importante. Sí, a nosotros nos ayudaba. Bueno, siempre lo hacemos normalmente en nuestras partidas, sobre todo si son módulos largos o campañas. Siempre hay uno que adopta la figura del cronista, siempre.
Intentamos rotarlo, aunque siempre hay 2 o 3 personas que son los que les sale de manera más natural, pero siempre, porque como mínimo una persona que deje apuntadita los datos clave. Aquí no puedes venir Esa soy yo. sin acordarte qué ha pasado en las sesiones anteriores. Puede ser bastante dramático. Yo Sí, porque si no te van a pasar las cosas por encima. Yo siempre, cuando jugamos campañas largas o lo que sea, yo soy muy de apuntar, además sobre todo para que no se me vaya la pinza, porque se me va la pinza muy fácil. Y entonces yo le apuntaba todo. Había de días que tenía como 15 páginas escritas y decía, Estefanía, deja de escribir. Y entonces muchas veces era como, a ver, que tengo que jugar, ¿sabes? Suelta el boli y luego ya apuntaré lo que sea. Sí. Bueno, es otra cosa que comentaremos en un programa, ¿Cuál? Creo que me tenía que parar de narrar para que tú apuntaras. Sí. No vais tan rápido. ¿Cómo dices que se llama este? Es demasiada gente. He de decir que a mí me ha ocurrido lo de ser el cronista y además yo siempre lo he dicho que si soy yo el que escribe, la historia se contará con la versión de mi personaje. Y si cuento cosas que son injustas, pues al final lo que va a tocar porque es la visión de mi personaje y mi personaje es subjetivo. Desde su punto de vista. Efectivamente, y si cree que tú has hecho una inutilidad, pues has hecho una inutilidad, aunque en el fondo se ve, y si cree que ya cuenta una mentira, va a contar una mentira. Pero diría que también hay que empezar a sintetizar en esas cosas. O sea, apuntarte una frase en lugar de un párrafo entero, no por nada, para que juegues. Porque si no, al final, efectivamente, luce taquígrafos y ahí taca. Y para que sea cómodo recordar lo que es clave, de verdad, no cualquier detalle. A mí jugando online me ayuda a grabar la partida, no por verla luego, sino por escucharme, por ejemplo, el final, sobre todo en cosas tipo PBTA y tal, para refrescar y tirar para adelante, ¿no? Y entonces sí que la partida tomo 4 notas. Claro. Yo, por un ejemplo de esto, a lo mejor ya está abrevio cosas y en lugar, hay un momento que había que apuntar, hemos subido al tren que va no sé dónde y pues mira, al chucuchú. Y al chucuchú se ha quedado porque es lo que me ha venido rápido en el momento y lo que quiero es jugar, no apuntar, ¿no? Pero en esta campaña hay que apuntar. Y una cosa con el tema del tiempo, que iba a decir. Es muy importante decir en dónde estamos, pero ojo, cuidado, ya esto entramos un poco en la parte de spoilers sin quererlo. Tampoco hay que hacer demasiado hincapié en toma la cronología de dónde estáis, porque entonces también creo que puede dar pistas hacia dónde va la historia. Entonces, creo que si lo asientas desde un inicio de una forma, un consejo para que lo vaya a dirigir, si lo asientas desde un inicio como algo rutinario, por ejemplo, una tontería como si sois un culto más grande o estáis dentro de una especie como de máscara en la cual estáis haciendo una actuación para el culto pero escondida detrás de un bufete de abogados, pues pasar el informe con el membrete, fecha de informe y cosas por el estilo, como para forzar el escribir este tipo de datos sin que salte la liebre de que es importante la cronología. Sí. O cosas desde la propia narrativa de decir, yo recuerdo en nuestra partida que claro, como la gente trabajaba en la universidad, algunos viajes se planificaban el fin de semana. Muy bien. Claro. O sea, si no podías buscarte una excusa para tal, pues tenías que esperar al fin de o que alguien te cubriera las clases. O usar anclajes, yo he usado en otras veces, y aquí en este caso también, anclajes como por ejemplo, teníamos uno de los jugadores que era un influencer y tal, y entonces eventos que tenía claves, yo los usaba como para que se agendara y en base a eso también, o cumpleaños y demás tipo de cosas. Porque recuerdo. Y yo creo que además Cultos refuerza eso, porque como la cordura y la recuperación de vida va ligado al paso del tiempo, pues los jugadores en cuanto empiezan a perderla quieren cuando pasa una semana y tal. Claro, que me recupere, por favor. Sí. Es que a la siguiente torta palmo, un poco así. Vale, pues entramos ya en el terreno de los spoilers. Venga, a tope, que es la parte de aquí, de esta. Abandonad toda esperanza si la queréis jugar, así que... Si la queréis jugar, hombre, evidentemente. Decidir qué dimensión queréis salvar. Incluso diría, darle un vistazo al capítulo de introducción antes y no lo tal, porque si no, igual no entendéis lo que comentemos aquí, ¿no? Sí. Vale, pues con spoilers. Mi pregunta, ya que he hecho referencia antes, la vuelvo a retomar, lo de las argollas. ¿Es cosa tuya, Pedro, o es cosa de la campaña que si uno, o sea, que la argolla elige de quién quiere ser? José, ¿respondes tú? No, responde tú cómo lo resolviste. Vale. Claro, la movida es un poco, los jugadores necesitan tener argolla, porque si no, va a haber partes de la campaña que no van a poder jugar. Claro, cuando llegue el momento de saltar, también te digo, pueden probar a jugar sin argolla, no pasa nada. O sea, podrían llegar al salto, te jodes y bailas, ¿no? Y te quedas ahí y ya está. Entonces, mi lógica era, la argolla tiene un plan. Entonces, o sea, Nyarlathotep tiene un plan y las argollas son su voluntad.
Entonces, cuando tienes un culto con más gente, más miembros, pues claro, me parecía graciosa la idea de no elige a todo el mundo. Y en mi caso, ya os decía, tenía un grupo de jugadores pequeño, pero la caterva de PNJs iba creciendo como si fueras el Mass Effect reclutando gente. Entonces me gustaba mucho el jugar a este PNJ que tú habías creado al principio para que te reemplazase, resulta que no es un destinatario de la argolla. Entonces, igual tu personaje ahora ya cobra más seguridad de que, ojo, necesito o me va a tocar jugar con otro de estos que también me puede gustar o no. Pero efectivamente la campaña te da algunas sugerencias en ese sentido, pero en nuestro efecto tuvo especialmente relevancia, ¿no? El quién es elegido y quién no. Vale, y José, ¿la campaña qué consejos da? La campaña, a no ser que me olvide algún consejo a discreción de esos que lanzo a veces, alguna idea que se me quedará en el aire, hay un par de argollas por ahí que se pueden conseguir tirando de personajes que las tienen y etcétera, etcétera. Entonces, el consejo va más por ahí, como diciendo, si se te ha complicado esto, pues que sepas que, bueno, si pones el foco aquí, pues, y lo pones un poquito más fácil o lo que sea, pues podrán conseguirla de esta manera, ¿no? Y si algún jugador se incorpora luego, tal. Como Krista Bates. Krista Bates, por ejemplo, claro. Madre mía, qué asco de señora. Decirte, o sea, tenía muchas ganas de que estuvieras para decirte, no, o sea, mi personaje no estuvo cuando estuvieron hablando con Krista y demás, pero Pedro la caracterizó, o sea, vamos, la describió. Y yo estaba al borde del vómito escribiendo de esta señora da mucho asco. Creo que está algo así escrito en el cuaderno, ¿eh? Sí, por resumir, como el chuchu del tren que decía Tony. Pero sí, es muy desagradable de ver. Y ahí me quedé, dije, no quiero saber nada más de esta señora. Y aquí tengo curiosidad. ¿Enseñaste la ilustración realmente después, como dices? Después, sí. Primero la describiste. Después, sí. ¿Y qué fue más el impacto? Lo que describió Pedro, ¿verdad? La descripción. Claro, es que siempre lo que te imaginas es peor, siempre. Claro. Sí. Es una máxima del terror. Pues sí, Krista Bates en el fondo yo creo que el papel que cumple es ser por punto de guardado si algún jugador se te ha descocado por ahí y necesitas otra argolla, ¿no? Bueno, y la muestra de lo que te puedes acabar convirtiendo como te muchos resbalones. Claro. Sí. Que fíjate, igual que Tony antes apuntaba alguna cosita que le veía peligrosa o peor a la campaña, a mí la primera vez que leí en ese capítulo, cuando aparece el culto del hambriento y los jugadores sienten el poder de las argollas y la niebla y tal, me gustó mucho, pero luego me da la sensación de que eso se convierte en esta parte de la película nos hemos gastado todos estos efectos especiales, pero esto no lo van a volver a hacer los jugadores más, porque no ocurre luego más veces a lo que el director del juego lo fuerce porque se lo ocurre. De hecho, muchas veces, o sea, a nuestros personajes jugadores les pasó, o sea, tocabas así la argolla en plan, haz tu cosa, y la argolla decía, yo aquí estoy puesta para el ayuntamiento, ¿sabes? Un poco premeditado sí que es, o sea, eso es para que dar una muestra de lo que puedes llegar a hacer, luego ya está en manos del director hasta dónde lo quiere llevar. Hombre, las argollas son la hostia. Sí, el Donde Baba. Lo que pasa es que están a servicio de quien están. El Donde Baba, el que parece la típica faja mandado al detectar magia, es lo que más han usado en toda la campaña, al menos en mi experiencia, todo el rato. No ha salvado escenas eso. Tengo una pregunta para Tony, luego seguimos contando spoilers de la campaña, pero tengo aquí apuntado que cuando hablabais de campañas largas en el otro capítulo del No Podcast, que la has dirigido 2 veces. ¿Esta? No. Esta la empecé a dirigir. Tuve un coitus interruptus, un campañus interruptus, y la tuve que dejar, COVID mediante. Y después la retomé. La volví a empezar con otro grupo. ¿La misma gente? No, era híbrido. Eran 2 personas del grupo anterior y los siguientes. Y entonces, ahí sí que pude terminarla. Eran híbridos como los de la plataforma petrolífera. Tal cual. Estamos en spoilers ya. Tal cual. Y eso, la que dirigí 2 veces es mentira. Vale. Igual me había liado yo. Vale. A eso también le tendríamos que hacer algún programa por continuar con la saga Chulo Idea. Exacto, si no habéis acabado ya con Lovecraft. Y tengo una pregunta para José. Claro, para una persona que no tiene ni maldita la idea de Lovecraft, o sea, véase yo, me ha gustado mucho la campaña porque es un poco de ¿sabes Lovecraft? Pues va a salir toda esta mierda. O sea, venga, adelante, toma los Migo, toma los profundos, toma no sé qué.
Bueno, y además, voy a interrumpir a José un momento, es que tiene como el viaje al origen, ¿no? Porque el primer flashback es ese viaje a Egipto con Egipto, a este momento con la escritura, con el árabe loco y todo. Es como una pues eso, la elegía, ¿no? A Lovecraft, como el inicio, mira, esto te vas a comer el inicio de toda esta mitología, un poco de a la esencia del Necronomicon, ¿no? Que eso a mí me pareció flipante. Me flipó. Me flipó narrarlo, ver cómo lo vivían, ver cómo lo iban descubriendo, porque creo que cuanto menos sabes de Lovecraft, más puedes disfrutar de estas campañas. Estoy convencido, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Eso, ni maldita la idea, y de hecho salían cosas y el personaje de Adrián, que era el más académico, y además que es una persona, a él como ser humano, le encanta Cultos Innombrables y le encantan todas estas cosas. Entonces, cuando jugábamos los flashbacks, después nos daban la explicación. O cuando salía un personaje nuevo, Adrián ponía una cara de ¡buah! Y tú, ya estamos. ¿Qué estamos liando? De hecho, ahora que no recuerdo si salía en otro programa, pero jugué un poco a trampear a Adrián metiendo cosas de otra campaña que él había jugado que no están ni en Hijos ni en ningún libro. Por ejemplo, Amanda Fawcett, que es un personaje habitual de las pruebas de juego que nos hizo Manu en su momento, Manu Sueiro, pues yo lo he recuperado varias veces en campañas, pero no sale en ningún libro publicado. Entonces, él pensaba que salía aquí. Qué mal rollo. Meta mitología. Muy bien. Yo creo además que la aventura rompe expectativas en tres momentos. Uno es que si vienes de las máscaras te esperas que es una aventura de viajes en el espacio y es más bien de viajes en el tiempo, ¿no? De recorrer cosas. También el tema de las argollas, que igual es algo que los jugadores al director que esté pensando en dirigir, le puede generar ese recelo. El libro lo trata, pero que si quieres podemos hablar un poco de ello. Y también la bajona post salto interruptus, que no sé si en vuestros grupos pasó. Exactamente iba a hacer esa pregunta. Si algún grupo fue lo suficientemente avispado como para darse cuenta de que lo estabas haciendo mal. Mi grupo está acostumbrado a hacer los planes mal. Entonces fue como muy natural. Fue como decir, vale, ha pasado lo de siempre, pero en plan cósmico. El mío también. Es decir que en mi grupo, excepto un jugador que es muy habitual de cultos mío, el resto eran sus primeritas veces con cultos, aparte de algún one shot, y entonces les costaba mucho el hecho, porque yo les vendí la idea de cultos siempre como que aquí no sois los buenos, ¿vale? No sois los buenos que venís. Pero sí que se acaba la sensación pero es que al final me da la sensación de que estoy salvando algo, ¿no? Digo, pero ¿por qué tú lo quieres jugar así? Porque vienes con el mod de querer jugarlo así, pero mira este desgraciado que ya viene con cultos un poquito más pelado, que es un salvaje cuando le toca el momento y cuando no, pues no es salvaje. Pero va más en esa línea nihilista, en esa historia. Y vosotros aún estáis en el mod mitos clásico, canónico de la llamada. Y claro, pues cómo no lo van a hacer más esa parte. Si al final no dejaban de tener ese deje de, pues es que hay que hacer el bien, ¿no? El bien es una cosa que todavía no entiendes muy bien qué es. Tú haces tu bien, el bien para ti. Y me parece que eso es una trampa para jugadores. Estás jugando la idea de que los jugadores son jugadorcéntricos. Es decir, el mundo gira en torno a los jugadores. Entonces, si yo tengo ahora mis argollas, eso es porque yo tengo que hacer esto ahora. No que esto se ha quedado parado porque los originales la liaron parda. Porque, claro, yo soy el prota. Entonces, es una forma de ponerte en tu lugar. Que esto no sé cuánto de intención de autores había, pero me parece que es un buen momento. Iba más por lo de que comentamos en su día también de poner sobre la mesa el horror cósmico, o sea, de darte cuenta cuál es tu papel en la existencia. Lo que pasa es que tiene trampa, o sea, es ese giro de guión que hay casi al final, el momento de desesperación que parece que ya, por mucho que te hayas currado, lo vas a perder todo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero en realidad, y si queréis ahora hablamos de ello, al final los que deciden de verdad es el culto, son los jugadores. O sea, ellos son los que realmente lo van a salvar o no todo. Y no lo van a hacer porque hayan investigado súper bien ni nada, lo van a hacer por cómo han sentido todo el desarrollo y cómo creen que eso debe acabar, ¿no? Entonces, me pareció interesante en ese momento romper con todo para que ellos dijeran, pues espérate, esto no es una historia de investigación, esto no, o sea, esto es otra cosa, ¿vale? Y ahora estamos desnudos, de cero, y nos tenemos que enfrentar a esto de otra manera. De hecho, Y entonces en la pirámide negra es donde ellos sí que pueden ser héroes si quieren, o por lo menos pueden decir, no somos insignificantes, porque dentro de este esquema nosotros somos un punto clave, ¿no?
Yo creo que la aventura tiene varios momentos geniales y que a mí fueron los que me hicieron decir, merece la pena invertir estas sesiones de juego en jugar esto. Y algunos los he ido descubriendo o me he hecho más fan todavía de ellos jugándolo. Y ese es uno que es el que acabas de comentar, José, de que al final, además, la aventura te dice no les des pistas directamente. O sea, porque los jugadores van a ir, como en el Mass Effect, a hablar con uno y hablar con otro de cuál es la opción verde y cuál es la opción roja. El Mass Effect 3 tiene un momento muy mítico sobre eso y las teorías que luego generó. Pues aquí es un poco eso. Pero además, en mesa pasó, ¿no? Yo tenía a un jugador más o menos diciéndome que me diga algo este señor. Y dice, no, vas a tener que elegir a ciegas con lo que tú deduzcas de todo lo que llevas. Y claro, te da el peso. A día de hoy, yo no sabría deciros cuál es el final bueno. Y eso es lo que me mola. Es que dependerá de los jugadores. Y dependerá de cómo lo hayan vivido. Y... Yo, de hecho, como además el final nos diera una sensación de apremio, de hay que tomar una decisión y hay que tomar una decisión ya, tampoco tuvimos ningún momento los propios jugadores de decir, oye, ¿qué queremos hacer con esta cosa? Entonces fue un poco como, espérate, que Nyarlathotep ha dicho que hay que acabar con todo. Pues me tira al fuego. Así, o sea, fue un poco sí, así, ¿no? Me tira al fuego, ya está, tomar por saco la bicicleta. Y yo iba con ganas de no morirme, pero dije yo, bueno, ya, from Lost to the River. ¿Y qué finales eligieron vuestra mesa? ¿En tu caso, Tony? Pues... A ver, había 3 opciones. Si contribuyeron a perpetuar el ciclo, si rompieron el ciclo o seguir jugando desde... No, rompieron el ciclo. ¿Rompieron el ciclo? Bueno, eso es. Los míos también. Sí. Rompieron el ciclo. Los míos lo perpetuaron. Lo perpetuaron. ¿Ah, sí? Qué guay que haya opciones distintas. ¿Y luego qué pasa si perpetúas el ciclo? Bueno, tienes una revelación de un mundo en el que Nyarlathotep pues está muy presente. Acaban la campaña de esa manera. Como diciendo, bueno, es un mundo, no se está cayendo a trozos, ¿no? De hecho, al principio parece que todo sigue más o menos igual, pero entonces de repente empiezan a pasar 3 o 4 excentricidades que te das cuenta de que la gente pues en ese mundo ya no cree pues en los dioses que se creen ahora, sino que están regidos por una entidad que además es real, es palpable y visible, que es Nyarlathotep. Ahí va. Desbloqueas el modo plus del juego. Eso es. Para mí, otro momento grande que habéis mencionado de la campaña, que no sé si en vuestras mesas lo fue, es cuando el mundo se destruye. O sea, cuando haces el ritual efectivamente bien y se peta todo. Y ya no es tanto porque lo leas y te flipes, sino que cuando lo estás dirigiendo y los jugadores son conscientes. Además, a mí me gustó propiciar que unos jugadores fuera consciente de no se ha destruido este mundo, se están destruyendo realidades enteras donde ya no tienes dónde escaparte. Los cangrejos en la playa morada, yo diciendo, ¿qué cangrejos? ¿Qué dice este señor de los cangrejos? Sí. Pues me moló mucho ese trozo, porque además fue como de quedarnos ahí, ostras, esto es más serio de lo que pensábamos, ¿no? Un poco la he liado parda a nivel cósmico, sí. Luego cuando un niño, por volver a eso de lo del dinero, un niño pone que esto es inflamable, que no enciendes una cerilla, enciendes la cerilla y luego eso explota, ¿no? Y es como... es lo que claro. Una pregunta, es para Tony y para José. ¿En vuestras mesas de juego les gustaba jugar los flashbacks? Porque a mí he de decir, a mí me turboflipaban. Era como, pero qué guay, dame a la señora que canta y baila. Dame a la señora que canta y baila. La cantora de Amón. Sí. ¿Tony? He de decir que la primera vez les gustó mucho. Creo que el flashback de ¿cómo es? Estoy pensando, la de los colonos, que no me acuerdo. El de Salem, ¿no? Hoy se Salem. El flashback de Salem fue el que más les disgustó, no les disgustó, sino que les rompió un poco, porque justo les pilló ese momento existencialista de ¿por qué hacemos las cosas bien? Y ese flashback sí que parece que te orienta a hacer las cosas un poco como el bueno, ¿no? Porque tienes que al final, pero fue justo ahí donde hicieron el clic, porque es donde les dije, parad un momento, pensad que queréis hacer el bien porque lo queréis, pero a este pueblo le puede pasar lo que vosotros decidáis. Tenéis que obtener la información o lo que queráis, pero es que lo que le pase al pueblo realmente os da igual. El fin va a justificar vuestros medios y tenéis que partir a partir de esa base. Y ahí es donde les hizo el clic. Ese flashback le gustó menos, pero fue como el flashback revelador. Si no hubiesen tenido ese flashback, posiblemente la campaña no se les hubiese terminado gustando como les gustó. Y luego el resto sí. El resto los flashbacks eran como ese soplo de aire fresco, donde vamos ahora, qué somos, qué descubriremos en estos, ¿no? Y qué otro
¿qué otro paseo por la mitología de Lovecraft nos vamos a dar? Porque los Flowers al final era, vamos a, súbete a este tren que vamos a ver qué ocurrió aquí, ¿no? En tren de Lovecraft, sí. Era un poco la vida de Lovecraft. Son inmersiones. Sí, está muy guay. José, ¿en tu grupo? En mi caso, les gustaba, pero les dejaba agotados. Sí. Acababan agotados, siempre me lo decían. O sea, ese cambio, ¿no? De tener que cambiar el chip entre sus personajes y esto. Y aparte, pues eso, son historias como muy diferentes. Tienes que tener cintura, tienes que... sí, yo me quedo con esa sensación de que les flipaba, pero sabía que ese día que tocaba Flashback íbamos a acabar todos agotados, la verdad. Uh-huh. A mí, yo creo que, mira, acabo de hacer la reflexión ahora, a mí me gustaban mucho porque Pedro no me dejaba apuntar. Uh-huh. Claro. Tiene todo el sentido. Claro. Entonces, luego, cuando volvías del sueño, hace una tirada para ver si te acuerdas. Yo no me acordaba nunca. Pero alguna vez el personaje académico, Adri, sí sacaba la tirada. Entonces, claro, apuntar, corre, a ver, de todo lo que te acuerdes. Y entonces ya sí apuntaba tren chuchú porque ya no me daba la vida para apuntar todas las cosas que habían pasado. Y de hecho yo tengo que contarlo. Me gustó mucho el de Salem porque yo he leído Las brujas de Salem de Arthur Miller y he visto la peli del Crisol. Entonces de repente era como... ¡Hala, que estamos aquí, loco! Y claro, estos me miraban con una cara de, ¿pero qué dice, señora? Y yo... Debo decir que escribí esa historia con el libro de Arthur Miller al lado. A mí me flipa. La obra de teatro. Es que la he leído varias veces y me flipa. Entonces, claro, sale un personaje, dice Pedro, y sale una criada negra y yo tituba. Y hace Pedro, ¿pero tú por qué sabes esas mierdas? Y yo, pues porque me lo sé. Pues porque me lo sé. Y punto. Yo fue también el flashback que como director más disfruté, porque en general a mí los flashbacks me daban empecé con ellos muy en contra porque, no porque me parecieran mal, me parece que estaban bien planteados, pero claro, yo tenía 3 jugadores y había ahí todos los PNJs que molaban mucho y yo les quería dar a Musin Keki, a Bastet Aswad y otro, y ellos me dijeron, no, al azar, cualquiera vale, no sé qué, luego ya se querían quedar uno. Entonces me tocaba interpretar a veces PNJs que yo quería marcar muy bien y no me daba la vida, luego fue más ágil. Pero de hecho un consejo que daría a los directores es convertir los flashbacks en una experiencia, dedicarles el tiempo que se merecen, si puedes tener a todos los jugadores bien, e incluso si no sois suficientes, si sois 3, 4 como nosotros y quieres traerte, si juegas eso en una sola sesión a un par de invitados para que los lleven, pues guay, ¿no? Y puede molar mucho. Sí, son aventuras en sí mismas, ¿no? Que se pueden jugar por separado en realidad. A mí me dio un poco de rabia que el flashback inicial, el primer viaje, la muerte del hijo de Musin Keki, si no me equivoco, se describa y no se juegue. Eso me dio pena. Ya. Sí. Y quiero pensar que fue por un motivo que también me dolió mucho y no lo recuerdo. No sé si ya era un tema de espacio, de palabras, o de decir, madre mía, como meto otro flashback es que me matan, porque, ¿sabes? En este momento, también, además romper el ritmo y tal, ¿no? Y también si ya es posible que tus jugadores se pongan la argolla, que es que seguro que hay gente que está pensando, hay grupos de juego que no se van a poner nada si no les prometes que es mágico, beneficioso y de todo. Pues que igual convencerles de que maten al hijo de su personaje, igual tampoco les apetece. No mucho, ¿no? Sí. Sí que es verdad que nosotros nos pusimos la argolla porque tenemos a un descerebrado en el grupo, que es Sergio. Entonces su personaje compra absolutamente todo. Lo compra tan bien que te quiero mucho, Sergio, pero el muy cabrón es que el último día que estuvimos jugando solo tenía apuntado un hito en la ficha. 1. ¡Ostras! Ya como, no, yo lo dejo para que el máster rellene. Para que el máster rellene, pedazo de... Cabrón. De hecho, un consejo que os daría, insistirles en la sesión 0, que se hagan sus hitos y sus redes familiares, porque si no, cuando toque secuestrar a gente de su entorno... No tenemos pues, claro, claro, en este caso lo bueno es que uno de los PNJs que metí, sin saber si era de la campaña o no, por su parte, le tocó bien, que era una hacker que metí, porque les fallaba ese aspecto en el grupo, y con esa había hecho buenas migas. Entonces digo, puedo secuestrar a esta. Y además luego... Sí. Pedro, Penhiu también es tuyo, no es de la campaña. No, Penhiu es de la campaña. Es un guiño además a las máscaras para que lo haya jugado. Sí. Y ahí, mira, justo ahí iba. Y es que uno de los consejos que yo tengo, me ha apuntado alguno de lo que empezábamos para dar a los directores es aprovecha los PNJs, no solo los que crees tú, sino los que vienen en la campaña y trata de
pensar en cómo reaccionan a las cosas. Porque, por ejemplo, Penhew tiene un papel súper anecdótico en la campaña, porque es un poco de el que te puede facilitar conseguir la cosa del museo o no, pero en mi grupo, claro, recordad, grupo de arqueólogos, millonario que financia cosas de arqueología, claro, fueron a meterle ficha. Nuestro mejor amigo, claro que sí. Y tanto le metieron ficha que lo integraron en el culto. Claro, no es que de repente le pusieran a enseñarle cosas arcanas, pero que era el tío que de repente financia la cátedra Penhew en la universidad, con lo cual ya tiene una excusa para gastar dinero y para hacer viajes un poco raros, y a cambio Penhew quiere saber qué es lo que hay de verdad tras todo esto. Y entonces todo el capítulo de cómo robar del Museo del Libro se resuelve con que Penhew lo coge y se lo da a los universitarios. Que es otra de las cosas que mola de la aventura, creo, el poder sortearte trozos, porque tu culto los sortearía porque tiene contactos, medios, etcétera. Perdona, Penhew para mí fue un dolor de cabeza. No por nada, porque el personaje está estupendo. Con lo majo que es ese. Sí, cero problemas con eso, El problema es que me metajugaron un poco sin quererlo. Y entonces, claro, venían de las máscaras y cuando escucharon el nombre de Penhew dijeron, este está en el ajo absoluto. Y yo dirijo muy mal. Y entonces nunca les digo, olvídate de este hilo. Si tú quieres tirar ese hilo y ese hilo es tu paranoia en la mente... A mí también me pasa eso, Tony. Pues pero tiene momentos sublimes, eso también. Sí, es tremendo. Lo que pasa es que esto a nivel multiversal, ¿vale? Esto de tomar una decisión hace que haya infinitas ramificaciones. Pues aquí es que esto se complica demasiado. Con lo que decía antes Sergio y otras cosas más hicieron que mis jugadores pensasen que su propio culto les estaba buscando para hacerse con las argollas, porque claro, esas argollas tenían que ser muy valiosas. El culto los había activado y creían que era un accidente lo que les estaba ocurriendo cuando estaba todo un poco orquestado porque la habían cagado en su momento y tal, y la señora de rojo lo estaba moviendo, y entonces ellos, era una persecución, para ellos vivían desesperados porque Penhew, mala cosa. Su culto les persigue, les intenta acosar, les mata. Y claro, obviamente, los otros cultos que hay por el medio que efectivamente les están buscando, también. Bueno, pues aquellos míos estaban desquiciados. Y Penhew para mí fue un quebradero, pero ya dije, bueno, yo nunca les digo que no. Si esa es tu paranoia, pues adelante. En ningún momento voy a parar para decirte, mira, este Penhew no tiene nada que ver, es un guiño, esto es una cosa... Pues eso, un homenaje. Exacto, dejemos caer la advertencia de que los personajes que son referencias o puedan parecer referencias están deconstruidos. Exacto. O sea, como hace Ferranadería con la cocina, exacto. Pues lo mismo. Pero ves, eso mola para aprovechar los personajes, porque hay algunos que están muy bien puestos para ser ese gancho, como por ejemplo la doctora y su esposa, para que puedas ir con uno o con otro. Sobre todo yo creo que la aventura te guía más a que vayas a por la otra, a por la espía de Musinkek. Spoiler, en mi partida ni por asomo, la entregaron a los ghouls para que la comieron y reclutaron a la doctora porque un poco de buen corazón tenían. Pero yo quiero preguntaros qué os pasó en vuestra mesa, ¿os acordáis? Con el señor John Doe. Es decir, lo rescataron, lo dejaron pudriéndose en la cárcel. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Tony! En la nuestra pasó a formar parte del culto, pero en cambio hubo un gatillazo con Musinkek, que sabéis que tiene su escena, si van al rancho y tal, y puede haber una cosa muy interesante, pues los míos se lo pulieron en un coche en plan matón, ¿sabes? Y no fue nada épico. Pero por otro lado quedó como, ostras, pues controlamos la situación, nos hemos adelantado a ellos, hemos sido más listos que ellos y nos hemos creado la épica. Pero bueno, ya tendréis más adelante épica, no os preocupéis. Hay épica de sobra. A mí con John Doe pues me pasó que de nuevo la sospecha recaía sobre ese señor y al principio uy qué tierno, uy qué bien, pero pues este señor es malo seguro y en esta paranoia de somos el malo de Scooby-Doo y nos persiguen todos entrometidos, pues John Doe también está metido en el ajo y entonces parte de lo que mal le pasa a John Doe que debería empezar a enternecer a hacer, ves, este señor te puede ayudar un poco más de lo que crees. Pues no ocurrió como tal. Entonces hubo un cierto abandono al pobre John Doe. Ay, pobre.
Pues en nuestro grupo fue más tipo lo que describe José, porque lo rescataron y ya os digo que eran un poco más efectos, lo reclutaron y dijeron, con este señor se puede hablar, hay opciones de diálogo, pues que se venga para acá. Entonces, para mí hubo un poco de trabajo como director, y si eso te sucede, director, directora, tenlo en cuenta, en dignificar a ese señor, pues es muy fácil caer en el error de es un señor del pasado, entonces vamos a hacer muchos chistes de no sabe cómo va el váter, no sabe coger un teléfono y tal. Entonces, dignificarlo, es un señor que lleva un tiempo en la cárcel, pero en la cárcel se aprenden a hacer ciertas cosas, por ejemplo, cómo va el váter, y así por ese lado no lo puedes ver. Y me gustó mucho una cosa, y es que hay dos personajes que te pueden dar mucha información. Uno es él, ¿no? Ubastet, y otro es Musinkek. Pero ninguno de los dos es ideal, porque Musinkek claramente es un antagonista y enseguida lo vas a ver. Entonces, si tratas de tener relación con él, vas a ir siempre pensando que es como pactar con Magneto, ¿no? Que te va a hacer el lío. Y si vas con Ubastet, igual es mucho más abierto, pero es un guerrero. Es decir, él no sabe mucho de las cosas. Él sabe lo que vivió en sus flashbacks, pero no te puede ilustrar con un montón de hechizos, te puede enseñar las 4 cosas que él sabe. Y entonces eso vuelve a poner en el centro a los jugadores y me parece una decisión muy interesante de diseño, que no he visto en muchos sitios. Discúlpame, que ese señor con un solo brazo y una lanza te mata, según te ve. Entonces, mi personaje decidió que le iba a entrenar con la lanza o con lo que fuera, el palo de escoba. Y al final, cuando estamos en la pirámide negra, yo me enfrento, o sea, mi personaje se enfrentó a Ubastet utilizando sus movimientos de la lanza. Entonces, el momento de reencuentro en la pirámide negra es maravilloso. O sea, yo lo recuerdo, como jugadora, genial. Era como, oh Dios mío, que todo lo que estábamos haciendo tenía sentido, que vuelve a salir toda esta gente aquí. Ese fue otro de esos momentos de funciona mejor viéndolo en mesa que cuando lo leí. Cuando lo leí fue, bueno, esto ya estamos al final. De hecho, una sensación que tuve era que una vez que se produce el salto bueno en el tiempo, el ritual bueno, la campaña ya entra un poco en ese tren de cosas sobrenaturales y tal, que hace que las cosas que más me han molado, que eran todos los primeros episodios de investigación que pasa, pues claro, cambia el rollo. Lo bueno es que no es muy largo en proporción al resto de la campaña, entonces para mí no decae, pero me gusta mucho más el principio, ¿no? Tiene 2 primeros tramos, ¿no? 2/3 de aventura, que para mí son mucho más guays de como director, ¿no? Más estimulantes. De hecho, otro consejo que daría, y no sé si coincidís vosotros, es el capítulo 3, hay que aprendérselo, el de intersección, como misa, porque es el menos lineal, es como un hub en el que los jugadores van a ir de un sitio a otro, hay que manejarlo bien. Sí. Bastante importante ese capítulo, ¿eh? De hecho, de ahí cuelgan puedes colgar directamente varios flashbacks dentro de ese mismo capítulo. Y además yo creo que es donde más difieren las campañas de unos grupos a otros por el orden en el que toquen las cosas y lo que hagan. Yo como ya sé que estamos sobre hora, pero me gustaría hacer, es una pregunta que me había preparado escuchando el capítulo de campañas largas, y es una cosa que dijo Luis, que la tengo apuntada más o menos como la dijo él. Luis, un abrazo. Luis dio un consejo cuando estaba hablando de jugar campañas largas, y el consejo era: no tengáis miedo a cambiar cosas de la campaña para que cuadren mejor con lo que el grupo da, con lo que el grupo os da. Entonces, mi preguntita, si puede ser breve o no, que ya está, y nos vamos un poco de hora, es si utilizasteis lo que os daban vuestros grupos para incorporarlo a la campaña. Bien, yo ya he dicho que sí, así que no me alargo. Sí, creo que es inevitable, ¿eh? Y yo es que si diriges una campaña más o menos con un poco de soltura, es inevitable que esto ocurra. Como director vas a transmitir muchas veces lo férreo que estás siguiendo la letra de la ley, ¿no? De la norma. Y si con que no estés leyendo por las descripciones literalmente, o como no estés leyendo enseñando al monstruo cada 2x3, el grupo va a entender, o casi la mesa va a entender, que hay cosas que no están ocurriendo canónicamente en la campaña y que ellos van a tirar por ahí. Y sí, esto aquí ocurrió en bastantes ocasiones. De hecho, hay varios momentos en los que ellos se querían ir, ¿no? Con el tema Pengeo o historia, pues yo me quiero ir al sitio, a Egipto, donde sea, lo que tú has hecho es viajar, y búscatela ahí para darle la vuelta y que no se vaya. Bueno, al final, como está la voluntad de las argollas y toda la historia, ya entienden por una activa o pasiva que no se pueden ir, pero también que podemos hacer cosas así. Está guay. Sí, yo creo que siempre ocurre, a mí por lo menos. ¿José? Sí, pues pienso como Tony que no solo, pero no solo es inevitable, sino que es recomendable, más que nada para que no pase lo que
lo que tú decías, Steph, de tener la sensación de que tus decisiones o el impacto que tiene el personaje en la historia es como un poco significativo. Tiene que... Uh-huh. Si realmente el grupo no se lo ha currado mucho para crear esos ganchos, se tienen que ir creando durante la historia. Y yo creo que todos esos penejotas que aparecen por ahí, ninguno de los 3 directores que estamos aquí lo hemos usado de la misma manera. Y de Tony me falta más información, pero de Pedro, que he leído todo vuestro relato, he visto que ha utilizado cosas que yo nunca las hubiera usado así, por mi manera de dirigir, o por cómo era el grupo, o lo que sea, y me parece interesantísimo. Mientras te ciñas a la estructura básica de un poco del calendario de los eventos básicos, los demás son como herramientas, ¿no? Y ingredientes para crear tu campaña. Claro, luego, por ejemplo, hay PNJs que van a caer mejor por tu forma de interpretarlos, que a lo mejor estaban pensados de esa forma, que al grupo le van a caer más en gracia y que van a cambiar la relación con el grupo totalmente. Y que tú a lo mejor como más te dices, bueno, pues cambio este señor en el fondo, este personaje, o iba a ser menos trascendental o todo lo contrario, iba a ser más trascendental, pero al final, para bien o para mal, pues lo vamos a cambiar porque me interesa, ha gustado. Incluso puede ser la traición definitiva, ese giro, ¿no? Vale, creo que Pedro tiene una preguntita más y al final os voy a pedir que cada uno me deis un consejo final. Yo la pregunta que tengo para ellos dos es si, al margen de que terminarais porque decir, oye, quiero dirigir esta campaña y ya está, ¿os parece que la resolución da para continuar la campaña, por ejemplo, por una temporada 2? Es pregunta trampa porque yo digo sí, además de tener un par de días al respecto que he podido madurar, que me parecen bastante que me he autoflipado con ellas. Pues yo creo que si os eligen al final de José, que ha dicho José que dijeron los suyos, hay un buen rollo para hacer una segunda parte apocalíptica o con tonos, ¿sabes? Seguir, que se vaya complicando el ciclo, la presencia más predominante de Miaulatotep. Miaulatotep. Sí, yo creo que ahí podría haber una cosa guay. En la otra forma también, pero sería más costoso. Creo que Cultos tiene en general, desgasta mucho al grupo y a los personajes, porque hace que volver a vivir situaciones tan extremas o tan decisivas puede acabar siendo un poco redundante para el fulano de turno, ¿no? Y entonces eso me costaría un poco más. Pero presentarnos en otra situación donde cambie el status quo de la statu quo de la cosa me parece bastante interesante. Bueno, yo creo que es posible seguirla y de hecho Pedro lo va a demostrar seguro, porque ya me ha dicho algunas ideas que tiene en la cabeza y seguro que van a encajar bien. Pero creo yo la he vivido como que se agota en sí misma, precisamente porque cuando la escribí tuve la sensación de que me imaginé que tenía todo el presupuesto de Hollywood para hacerlo, de que iba a juntar todo lo que amaba sobre Lovecraft y lo iba a poner todo sobre la mesa y quizá por esa sensación de haberlo dado todo ahí, tuve la sensación de que se cerraba y que, bueno, se pueden explorar otras historias de cultos, pero las enfocaría desde otro ángulo, ¿no? Yo para sugerir y no mostrar, y que así no sea tampoco un spoiler para este caso posible jugadora, si quieres ver lo que yo tengo pensado, coge tu manual de Cultos Innombrables, manual básico, página 173. Ahí hay algo que, si mueves una fecha de sitio, encaja como una consecuencia de algo que hacen los jugadores de la campaña y pueden ser parte del antagonista de la segunda temporada o algo así. Tony, ¿cuántos Cultos Innombrables te quedan en la tienda? ¡No! 000. Sería material de coleccionista, ¿eh? 000 Cultos Innombrables. Sé que queda en alguna otra tienda, pero te quería preguntar a ti. No. Tiene 10 añitos Cultos Innombrables ya, ¿eh? Como ya, bueno, pero el PDF. Sí, el PDF, sí. Eso siempre está ahí. Bueno, y parece que no, pero tienes ahí Adam, que está a la puerta... Está sumando la patita, que además es Cultos Innombrables. Bueno, a ver, es Cultos. O sea, el sistema de cultos nuevo, sí. Hitos 2. Hitos 2. ¿Dos hitos? Sí. Hay ganas. Vale, entonces... Hay Diosito. Último consejo como director de juego para esta campaña, chicos. ¿Quién quiere empezar? Venga. Pues
Venga, Tony. ¿Yo? Tony, va. Dale. Bueno, la verdad es que sois unos cabrones, con perdón, porque claro, estaba meditando a ver cuál era el consejo que daba, que no sea un consejo recurrente. Diría que es una muy buena campaña para revisitar, como consejo, como máster, revisitar los mitos, por mucho que te lo sepas, por mucho que ya, bueno, te das como un poco como tu ABC, sea una prolongación de tu rol, los mitos, revisitarlos en su obra más canónica para jugar esto y disfrutar más la campaña, es algo que a mí me vino muy bien. Le tenía muchas ganas porque era cultos, tenía mucho miedo de que no me saliera bien, no por no saber dirigirla, sino porque no cogiera el tono o la aventura, y cuando empecé a leer y vi que como que hacía retrospectiva del canon y la mitología de Lovecraft hasta su base más pura, lo revisité y eso me ayudó. Y eso es un buen consejo, creo. Uh-huh. Vale, Pedro, José. Pues yo mi consejo sería, aparte de los que he dado antes, es presión. Es decir, tienes distintas herramientas para meter presión a los jugadores y agobiarles. El juego insiste mucho, la aventura, por ejemplo, en las argollas, pero si tus jugadores siguen el plan de Nyarlathotep, igual la argolla no es el mejor elemento, pero tienes a la policía. Si es un culto medio normal, la habrán liado parda muchas veces, apúntatelas y así podrás echárselas a la cara con los penejotas que hay. O si no, otro culto, por ejemplo, el de Musinkek, otro culto que sea enemigo de los personajes, o el propio culto, como en el caso de Tony. En el caso es que si los jugadores viven agobiados de tengo que hacer esto, no me dan la vida, no porque no tengan tiempo, tienen bastante tiempo desde el punto de vista del calendario, pero si tienes esa sensación de agobio que ha mencionado Steph, estás por el buen camino. ¿Y José? Bueno, un poco iba por ahí también mi reflexión y yo le pediría a quien la quiera dirigir que confíe en que algunas cosas que parece que no van a funcionar o que pueden despertar una mala reacción en los jugadores, como por ejemplo, se van a sentir obligados a usar estos objetos y entonces están condicionados todo el rato, ¿no? Hay momentos en la campaña que pasa eso, evidentemente, y yo cuando lo reescribía pensaba que eran puntos muy delicados, pero luego funcionan. Quizá precisamente porque son ideas muy simples, muy arquetípicas y que condicionan y ponen esa presión que dice Pedro. Están ahí para ayudarte y para ayudar al grupo, porque no nos engañemos, los jugadores se quejan de que las cosas son difíciles y tal, pero es lo que quieren. Quieren caña, quieren estas situaciones difíciles. Entonces, esta historia tiene varios puntos donde se van a enfrentar a decisiones muy, muy difíciles. Uh-huh. Vale, pues nos ha quedado un programa un poquito más largo de lo normal, pero vamos, yo me tiraba otra hora hablando tranquilamente. Así que nada, yo el único consejo que voy a dar es, por favor, dirigidla, por favor, jugadla, porque es maravillosa en sí misma. Y yo creo que si eres medio fan, e incluso sin tener ni maldita la idea de los mitos de Lovecraft, te va a molar. Es que mola. Y ya está. Así que nada, pues un abrazo a los tres. Muchas gracias por haber venido a charlar de la campaña. Gracias, José. Un placer. Gracias, Pedro. Un placer y muchas gracias por tan buenas palabras. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Tony, también. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en el próximo programa de La Voz de la Mesa. ¡Agur! Hasta la próxima. Chao.